Buen día, compañeros. A nosotros nos tocó la etapa de edad adulta tardía o vejez. Esta etapa es la continuación de la etapa adultez y es la etapa final de la vida. Se inicia aproximadamente a los 60 años y se evoluciona hasta el día del fallecimiento de la persona, y es un proceso heterogéneo a lo largo del cual se acumulan necesidades, limitaciones, cambios, pérdidas, capacidades, oportunidades y fortalezas humanas. Implica procesos de desarrollo y deterioro, y los seres humanos que están dentro de esta etapa se les considera como ancianos. Los cambios físicos y biológicos durante la vejez pues se dan a distintos ritmos y depende de cada persona. Estos son varios factores, por ejemplo, la nutrición, el ejercicio que hayan hecho a lo largo de su vida, pues básicamente cómo vivieron en su vida y pues se dan a distintos ritmos para cada persona. Algunas de las enfermedades más comunes que se presentan en esta etapa son referentes a la postura, ya que a lo largo de los años los huesos se debilitan y ocasionan dolor o incluso el no poder realizar grandes esfuerzos físicos. Se le suman problemas de la digestión y el riesgo de padecer cáncer es mucho más grande. También experimentan una pérdida de la audición, tanto de la vista, que se resiente a lo largo de los años. En el área cognitiva, como las capacidades cognitivas, como la atención, la memoria, la concentración, entre otras, van desarrollándose desde que nacemos hasta la edad adulta. En este momento es cuando comienza a producirse un declive cognitivo que se irá haciendo más evidente conforme avance la persona a la tercera edad. Bueno, uno de los síntomas cognitivos en la vejez principalmente es la pérdida de memoria con olvidos frecuentes. Una persona ya anciana, aparte de ir teniendo un desgaste físico, también va teniendo un desgaste mental, por lo que ocasiona que le sea más difícil el recordar cosas que ha hecho frecuentemente o incluso de su pasado, lo que hace que se le olviden las cosas, que no recuerde lo que hizo, o lo que vivió, lo que dijo, entre otras cosas. Otra cosa es la dificultad de atención y concentración y la pérdida de interés. Muchas veces a un adulto, como pues ya va perdiendo la memoria, le cuesta más trabajo el prestar atención, está más cansado, o no le toma tanta importancia a las cosas. Esto hace que a lo mejor al momento de que le estén hablando, le estén enseñando algo, haga como que no esté prestando atención o como si no tuviera interés, pero más que nada es porque esta persona pues simplemente ya no tiene esa conciencia o esa capacidad de estar prestando 100% atención a lo que se le está diciendo o presentando. También otra cosa es la dificultad de funciones ejecutivas, como lo serían la planificación y la toma de decisiones. A esta edad pues ya es muy complicado que un adulto ya anciano pueda tomar decisiones por sí solo o pueda hacer acciones por él mismo, sino que necesita la ayuda de alguien más, o incluso en muchos casos ocupa que, no sé, sus hijos o algún tutor tome decisiones por él, ya que él no es tan consciente de lo que hace o dice. Otra cosa sería la dificultad para encontrar la palabra adecuada al momento de hablar, teniendo en cuenta un contexto. Ya a esta edad, pues aparte de olvidársele cosas, también al momento de hablar, pues puede ser un poco más complicado estructurar oraciones o lo que quieren decir, y se les puede olvidar alguna palabra que pueda complementar lo que quieran decir, y pues esto dificulta que otras personas comprendan lo que está intentando decir. Entonces, para este tipo de personas es más complicado ya estructurar oraciones porque se les llegan a olvidar las palabras o lo que intentaron decir. Por último, hay una mayor lentitud en la ejecución de tareas y en la resolución de problemas, ya que pues los ancianos tienen más complicaciones al recordar las cosas, al prestar atención, al mostrar interés en algo, pues obviamente al momento de hablar, de realizar cosas o de querer resolver algo son mucho más lentos al momento de decidir qué hacer, al momento de hacerlo, ya que pues sus capacidades físicas y sus capacidades mentales pues le impiden ser un poco ágil en este tipo de decisiones, por lo que ocupan la ayuda de otras personas. El área socioafectiva durante la etapa del adulto tardío o la vejez se ve influida por los siguientes aspectos. 1. Las relaciones personales y familiares siguen siendo un papel fundamental en la vida de las personas. Siempre lo han sido, pero durante esta etapa la persona necesita estar acompañada, por lo cual las relaciones son clave.
El aumento de las pérdidas afectivas, tanto en amistades como del cónyuge, llevan a la persona a afrontar la idea de la propia muerte. El desarrollo afectivo pasa por la aceptación de uno mismo, los fracasos y los logros conseguidos. El grupo familiar se ve reducido gracias a las exigencias sociales. El cuidado de la persona ya no solamente es exclusivo de la familia, sino que muchas veces se buscan ayudas más formales, obviamente dependiendo del caso. La necesidad de interacción social durante esta etapa es clave, ya que muchas veces estas personas pues se encuentran solos por motivos diferentes, ya sea porque están jubilados, muchas veces sus familias lamentablemente no son tan recurrentes en cuanto a sus visitas, o la muerte de su pareja. Por eso es fundamental que busquen actividades para mantenerse distraídos, por lo tanto tener una buena salud mental y física. Una de las características del comportamiento de estas personas es la obstinación asumida con la autodefensa. Esto quiere decir que la persona adulta muchas veces tiende a comportarse de una manera muy firme en cuanto a sus ideas, incluso si ésta sabe que esta idea no es del todo correcta, se niega a escuchar diferentes opiniones y es firme ante sus pensamientos e ideas, lo que dice. La ambivalencia entre el deseo de ser autosuficiente y la necesidad de ayuda. En la etapa de la vejez es cuando más pérdidas afectivas suele haber, no solamente por las pérdidas de las relaciones personales que fueron formando a lo largo de su vida, sino también por las pérdidas familiares, ya que si el adulto mayor logró tener hijos e incluso nietos, es probable que ellos ya estén formando sus propias vidas, por lo que ya no pueden estar tanto al cuidado de ellos. Así que el cuidado deja de ser únicamente familiar para pasar a ser también de apoyos más formales, como lo son los asilos. Esto genera una imagen negativa en la etapa de la vejez, ya que el adulto mayor empieza a sentir un sentimiento de dependencia, pues deja de ser independiente y necesita apoyo de otros para poder lograr ciertas actividades. Y esto los hace sentir que son un estorbo, no solamente para su familia, sino también para la sociedad en general. Esto depende también de cómo hayan ellos vivido su juventud, de que hayan logrado esa sensación de que han logrado disfrutar la vida. Ahora hablaremos acerca del desarrollo moral de la etapa del adulto tardío vejez, la cual es regida por tres principales fases, como lo es la fase de integridad, la fase del desespero y sabiduría, así como la fase de temor a la muerte. Primeramente, comencemos hablando acerca de la fase de integridad, ya que principalmente en esta etapa, la vida del individuo gira en torno a su integridad, a la cual pretende acceder por medio de una valoración de su historia personal. Asimismo, durante esta fase, el individuo se caracteriza por una constante búsqueda del fortalecimiento de su integración emocional. Lo anteriormente mencionado lo podemos poner o ver más bien puesto en práctica mediante los diversos relatos, anécdotas o historias que nuestros abuelos nos cuentan, ya que por un lado, en el sentimiento de apego y melancolía que hacer esto lo implica, podemos ver reflejado la valoración que éste hace de su historia personal, mientras que en la euforia y alegría con la que nos lo cuentan, podemos ver reflejado ese fortalecimiento de su integración emocional. Asimismo, durante esta fase, el individuo se caracteriza por una constante práctica de valores como la confianza y la autonomía, mediante los cuales es conducido a brindar una mayor importancia y significado a la vivencia del amor universal, a la cual considera como una experiencia que resume su vida y su trabajo. Esto a su vez explica el por qué nuestros abuelos comúnmente brindan una actitud de total cariño, afecto y de igual manera alegría hacia nosotros. Tenemos por último que la suma de todos los factores antes mencionados generan en el individuo
un sentimiento de firme convicción acerca de su estilo e historia personal, a la cual considera como una contribución significativa para la humanidad. Esto a su vez genera en el individuo un sentimiento de total satisfacción y alegría por todas las experiencias y logros que vivió a lo largo de su vida. Por otro lado, nos encontramos con la fase de desespero y sabiduría. Tenemos que esta fase es originada debido a la falta de la fase de integridad en la vida del individuo, lo que genera en él un sentimiento de constante desesperación. Esto a su vez se debe principalmente, o más bien en esto tiene un papel fundamental, la sabiduría del individuo, puesto que son principalmente los saberes que está acumulado a lo largo de su vida, lo que le permitirá establecer juicios maduros y justos. Asimismo, lo que le permitirá comprender el significado de la vida, y esto a su vez determinará la manera en que ve, recuerda y analiza todos los hechos y experiencias que vivió durante su juventud. Esto generalmente se da mediante una perspectiva melancólica, la cual en ciertos casos conduce a un sentimiento de impotencia debido a la analogía que el individuo hace entre su pasado y su presente. Dicho en otras palabras, el individuo, al recordar las experiencias y hechos que vivió en el pasado, viene a su mente también la alegría, la emoción y la euforia vivida en aquellos momentos. Sin embargo, al percatarse de su actual presente y de la incapacidad que actualmente ostenta para realizar las actividades que con anterioridad le resultaban de lo más fáciles, entra en un sentimiento de total desesperación e impotencia al sentirse incapaz de hacerlo debido a su estado de salud actual. Por último, encontramos la fase del temor a la muerte, la cual es principalmente originada a causa de la falta, debilidad o pérdida de la integridad del individuo, la cual genera sentimientos negativos tales como la desesperanza, la desesperación y el desdén. Esto a su vez explica por qué en ocasiones aquellas personas pertenecientes a la tercera edad se niegan a recibir el cuidado o tratamiento de un médico o familiar. A su vez, tenemos que la muerte puede ser percibida como una ritualización que culmina con la vida humana, en la cual es brindado un sostén a la filosofía y la sabiduría. Asimismo, se considera la muerte capaz de integrar las ideas, sentimientos y comportamientos que desempeñamos a lo largo de nuestras vidas. Este pensamiento genera un sentimiento de satisfacción en el individuo debido a la esperanza que ejerce en su sabiduría. Es aquí donde encontramos una paradoja, puesto que estas dos concepciones de la muerte generan diferentes mentalidades en el individuo. Primeramente, genera una mentalidad positiva, ya que la muerte puede ser concebida como el camino hacia el descanso eterno, lo que genera una total satisfacción y alegría en el individuo. Mientras que, por otro lado, puede generar una mentalidad negativa al poder ser percibida como el hecho que marca la desaparición total del individuo del mundo terrenal, lo que genera en él sentimientos negativos. El desarrollo en sí es entendido como un proceso de cambio y de crecimiento a lo largo de toda una vida, no solo hasta la adolescencia o hasta la edad adulta. En el desarrollo moral influencian muchos factores, como lo es la maduración, la aparición de conductas determinadas biológicamente, la experiencia, la familia, la cultura, el ambiente en el que se crece y pues en el que se continúa desarrollando. Y bueno, pues gracias a este desarrollo diremos que el anciano representa la sensatez y la prudencia de la sociedad en la que vive, ya que pues sabemos que las personas de la tercera edad son especiales, ya que tienen una gran experiencia y que como además disponen de espíritu crítico y tiempo suficiente pueden sacar deducciones sabias en un futuro. Y pues bueno, como conclusión, el envejecimiento se define como un proceso progresivo, natural y lento de transformación que afecta a los seres humanos desde su nacimiento hasta la muerte. Es necesario mencionar que la vejez debe tratarse más como un proceso diferencial y no tanto como un estado,
ya que pues esta etapa se trata de cambios en los que intervienen un sinfín de variables con diferentes efectos que darán como resultado una serie de características distintivas entre las personas de la misma edad. Y bueno, cabe resaltar que aunque la vejez debilita la fuerza del cuerpo, esto es de alguna manera compensado con el aumento de la sabiduría y de la experiencia que pues con el pasar de los años se nos va brindando.